buenos días. Bienvenidos todos, este es su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Un importante cúmulo de noticias le da la bienvenida al mes de noviembre en esta madrugada caraqueña, en esta madrugada venezolana. Bueno, algunas son noticias muy rudas. Por ejemplo, hay un titular del diario La Voz que nos informa lo siguiente: hoy es Día de Todos los Santos, mañana es el Día de Todos los Muertos. Y en víspera del Día de Todos los Muertos nos informa el diario La Voz que en el cementerio de Valencia opera una banda que destruye los ataúdes, que profana las tumbas para extraerle a las osamentas los dientes de oro y saquear pues los restos de los difuntos que allí reposan. Ciertamente da vergüenza decirlo, pero no es novedad. Acá en Caracas, el Cementerio General del Sur es un lugar donde se cometen prácticamente cualquier delito, ya no solamente contra los restos de los difuntos, sino también contra los vivos que acuden allí a visitar a sus deudos. Es triste como en nuestro país la inseguridad no acaba ni con la muerte, por el contrario, se agrava, se profundiza. Otra información importante en esta madrugada del 1 de noviembre, el Congreso norteamericano, en decisión dividida, inicia el procedimiento para abrir juicio político al presidente Donald Trump. Como ustedes saben, Donald Trump, incluso desde su llegada al poder, tiene un halo de duda alrededor. Está prácticamente probado por los equipos de inteligencia y el aparato de justicia norteamericano la influencia rusa en las elecciones en que salió electo Donald Trump, la injerencia rusa a través de mecanismos de presión sobre las redes sociales para deprimir a la candidata Hillary Clinton y promover, aupar la opción de Donald Trump. No, eso está probado. Lo que no se probó fue que hubiese concierto, que hubiese concertación entre esa acción rusa y el presidente Trump, el hoy presidente Trump o su campaña. Por eso quedó allí. Sin embargo, surgió un nuevo tema cuando numerosos testimonios empiezan a hacer evidente que el presidente Trump y su abogado Rudolph Giuliani habrían presionado al presidente de Ucrania para que investigara e imputara al hijo del posible candidato presidencial del Partido Demócrata. Eso en Estados Unidos es un problema muy serio. Eso sería conspirar con un gobierno extranjero contra un ciudadano norteamericano. Y bueno, se generó toda una situación en la que ahora sí pareciera posible esta situación. Por supuesto, no se trata de que uno tenga o no simpatías con el señor Trump. Todo el mundo conoce más o menos pues cuál es mis preocupaciones. A propósito, no solo de Trump, sino de toda una forma de entender y de ejercer el liderazgo que está vigente en este tiempo en el mundo, ¿no? Chávez, Trump, Bolsonaro, Erdogan. Hay populismos de izquierda y de derecha que se parecen mucho en su desprecio por la sociedad civil, por el ciudadano y por las formas esenciales de la democracia. Digo formas esenciales porque en democracia la forma es el fondo y al revés. Sin embargo, para nosotros, los demócratas venezolanos, esta situación, esta amenaza de juicio político contra Trump debe ser leída con cuidado. Recuerden ustedes que una de las fortalezas fundamentales de la lucha democrática en Venezuela es el respaldo de la comunidad internacional y eso se está moviendo. Hay que reconocerlo así, hay que asumirlo así.
eso se está moviendo. Cuando tú ves que tienes ahora un gobierno de signo populista en México, cuando tú ves que tienes el triunfo del kirchnerismo en Argentina, cuando ves que tienes países aliados en medio de una crisis más o menos profunda, como es el caso de Chile, como es el caso de Perú mismo, caramba, tienes que ubicar ciertamente que hay un movimiento en la esfera internacional que pudiese afectar la dinámica del apoyo a la lucha del pueblo venezolano por su democracia. Si a eso se le agrega ahora esta situación en Estados Unidos, repito, hay que sacar nuevas cuentas, aquellas personas, aquellas agrupaciones, aquellas alianzas que han depositado no solamente su confianza, sino prácticamente todo su accionar en la idea de que nosotros no podemos solos, entre comillas, ¿no? Nosotros no podemos solos, ¿no? Tienen que venir a ayudarnos. Bueno, habría que revisar esas cuentas porque hoy parece más claro que nunca, que los venezolanos tenemos que ser protagonistas de nuestra propia lucha por la libertad. Podemos recibir apoyo de muchas partes, lo hemos recibido, lo seguiremos recibiendo, pero repito, hoy parece sumamente claro, tremendamente evidente que el protagonismo de esa lucha, y así tiene que ser, ¿no? Así es lógico que sea, debe recaer precisamente en las fuerzas del pueblo venezolano. Otra información, esta sí no sale en los medios en el día de hoy porque va a ocurrir a las 11 de la mañana. Ustedes han escuchado acá en este programa de manera reiterada la voz valiente de una activista ecologista llamada Marlene Sifontes. Ella es al mismo tiempo trabajadora de Imparques y es dirigente sindical en Imparques. Ella en consecuencia está protegida o debería estar protegida por esa garantía democrática que es el fuero sindical. Pues bien, uno de los castigos que aplica la dictadura es a los dirigentes sindicales incómodos, a los líderes obreros incómodos, les aplican como castigo las jubilaciones express. Eso con el objeto, en primer lugar, de reducirlos a la indigencia. Como todos saben, el ingreso de un jubilado equivale más o menos a la mitad del ya magro ingreso de un trabajador activo y además no tiene acceso a los bonos de alimentación. Es decir, antes la jubilación era un premio por los años de servicio, ahora la jubilación es un castigo, es la condena al hambre, a la indigencia, a la muerte por enfermedad, porque no hay con qué comprar los medicamentos que en la tercera edad son necesarios para atender las dolencias propias de ese grupo etario. Bueno, eso es lo que le hicieron a Marlene Sifontes, a pesar de ser una persona con muchísimo vigor, con muchísima juventud aún, como empezó a trabajar muy temprano, en efecto tiene los años de servicio, ella no solicitó la jubilación para sacarla del medio, para quitarla como trabajador activo del panorama de las luchas sindicales y ambientalistas, le aplicaron la jubilación express. Y lo hicieron además, hay que decirlo, no lo vayan a tomar como un piropo las autoridades de Imparques. Lo hicieron como lo que son, como unos miserables. Explico. La mayoría de los jubilados a quienes correspondía efectivamente esa medida van a salir jubilados el 31 de diciembre. Les corresponde en esa oportunidad, entre otras cosas porque la práctica administrativa busca respetar el derecho de esas personas a cobrar sus aguinaldos, a cobrar sus magros beneficios decembrinos con el sueldo completo. Bueno, a Marlene Sifontes, estos vándalos, por venganza, por cobrarle su rectitud y su firmeza como dirigente laboral, la jubilaron con fecha 31 de octubre, para no solamente reducir drásticamente su ingreso, sino además dejarla prácticamente sin aguinaldos, sin las compensaciones salariales de fin de año. La respuesta de Marlene Sifontes, la respuesta del sindicato de Imparques es, por supuesto, no desde el llanto, no desde la queja,
sino desde la dignidad y la lucha. Hoy a las 11 de la mañana, y hago esta invitación sobre todo a mis colegas, a los comunicadores sociales, hoy a las 11 de la mañana en el piso 4 de la Torre Norte de la Torre Polar, en Plaza Venezuela, va a haber una rueda de prensa de los trabajadores de Imparques y la vocera va a ser su lideresa, Marlene Sifontes, denunciando no solamente las tropelías perpetradas por la directiva de Imparques y por otros altos cargos del Estado contra los derechos ambientales de todos los venezolanos, sino además anunciando medidas muy importantes que van a realizar en los próximos días, tanto a nivel de la lucha social de calle como a nivel de las diligencias ante organismos jurisdiccionales dentro y fuera del país. Así que muy importante esta rueda de prensa, repito, hoy, viernes 1 de noviembre a las 11 de la mañana en el piso 4 de la Torre Polar, Torre Norte, en Plaza Venezuela. Finalmente, no puedo cerrar este primer segmento del programa sin hacer mención a que ayer cumplimos los venezolanos un año sin la pluma valiente, sin el verbo fustigante, sin el ejemplo de dignidad y de lucidez que en vida fuera Teodoro Pekov. Hace un año se nos fue Teodoro. Yo creo que es inútil redundar en el recuerdo de las virtudes cívicas de Teodoro, de su arrojo como dirigente político, de su capacidad como economista, de su valentía como periodista. No es necesario ciertamente redundar en ello, pero yo quiero destacar en este momento, en esta difícil hora venezolana, una dimensión de Pekov que hoy nos hace muchísima falta en la esfera pública. Pekov no solamente asumió sus ideas hasta sus últimas consecuencias, corriendo él personalmente riesgos e incluso riesgos de vida. Él no era de los que le decía a los demás, vayan, 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 como hacen los jerarcas de la dictadura. No. Él iba de primero y corría de primero los riesgos. Y los carcelazos, los destierros, las torturas, las sufrió él en carne propia a partir de lo que fue sus ideas. Pero cuando Pekov entendió la necesidad de rectificar, lo hizo, y lo hizo por todo el cañón, lo hizo por la calle del medio, tuvo la valentía de rectificar, tuvo la terquedad principista en mantenerse en su 13 desde el punto de vista ético, pero tuvo la valentía de rectificar cuando vio que una línea de acción era incorrecta, incongruente e improductiva. Es de esa manera como, repito, hoy un Teodoro Pekov nos hace tanta falta, cuando en nuestro país es evidente, por ejemplo, para los politiqueros del régimen, todo eso que ellos llamaban el proyecto, todo eso no va para ningún lado. Pero repito, no tienen la valentía de rectificar y prefieren entonces seguir en la maraña de intereses, algunos de carácter delincuencial, que los obligan a atornillarse en el poder. Y en el sector opositor también. En el sector opositor es evidente hoy, la necesidad de mantenerse con firmeza en la lucha por el cambio democrático. Pero también es evidente hoy la necesidad de rectificar en algunos planteamientos que se han transformado más bien en camisa de fuerza para la oposición, en vez de ser elementos que ayuden a avanzar en la lucha. Pero para rectificar hay que tener valentía. Esa valentía que le sobraba efectivamente a Teodoro Pekov. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más.
No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Como ustedes saben, hoy es viernes de emprendimiento en La Fuerza es la Unión. Y hoy vamos a presentarles un emprendimiento muy especial porque se da en un área crítica para el país, vital para el país. Ayer conversamos con el doctor Tulio Ramírez, el coordinador del doctorado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello y presidente de la Asociación Civil Asamblea de Educación. Y nos hablaba el doctor Tulio Ramírez sobre la importancia de reflexionar sobre el tema del libro de texto. Nos recordaba el doctor Ramírez cómo en años anteriores, siendo ministro de Educación Antonio Luis Cárdenas Olmenter y teniendo Venezuela el barril de petróleo apenas a $9, sin embargo se impulsó una política pública que dotó de bibliotecas no solamente a las escuelas, sino a los salones de clase. El proyecto pedagógico de biblioteca de aula se cumplió en buena parte del país. ¿Por qué? Bueno, porque la idea era darle a los niños acceso a numerosos autores de distintas tendencias, de distintas orientaciones, no solamente políticas, sino humanísticas, filosóficas, para que el niño de su más temprana edad, en primer lugar, desarrollara el gusto por la lectura y en segundo lugar, no fuera prisionero del pensamiento único. Que no llegara un gobierno a decirle, mira, este es el libro que vas a leer, este es el autor que vas a seguir, este es el único pensamiento al cual vas a tener acceso. Eso fue lo que se hizo en el último gobierno de la etapa democrática. Después vino esta desgracia, que algunos llamaron revolución, e instauraron la dictadura del pensamiento único también en los libros de texto. Hago toda esta introducción porque vamos a hablar con una ciudadana, con una venezolana, cuyo emprendimiento, para llamarlo de alguna manera, en realidad es más bien una vocación de vida, es precisamente generar textos de apoyo a los niños y a los docentes para un ejercicio más creativo y más independiente de la función pedagógica. Me refiero a la doctora Marlene Arteaga Quintero. Comparto con ustedes de inmediato lo que fue la conversación que ahora más temprano tuvimos con esta pedagoga venezolana. Escuchemos. En nuestro viernes de emprendimiento vamos a tener una conversación que a mí particularmente me emociona. Vamos a hablar con una educadora, una investigadora, una docente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, a quien yo tengo el privilegio, el placer, el honor de conocer prácticamente de toda la vida. Es Marlene Arteaga Quintero. Ella es doctora en literatura hispanoamericana, docente de larga trayectoria y es autora de diversas publicaciones, de diversos libros, de diversas investigaciones y tiene en su haber, la más reciente, es una herramienta muy interesante de apoyo al docente de aula. Ayer conversábamos nosotros con Tulio Ramírez, el director del posgrado de educación, del doctorado de educación de la Universidad Católica Andrés Bello, y nos anunciaba el evento que van a tener próximamente acerca del libro escolar, del libro de texto, reivindicando su condición de instrumento de búsqueda del conocimiento y no de arma política, de adoctrinamiento. Bueno, una de las personas que trabaja precisamente eso, la construcción de libros útiles para el niño, para la escuela, para el docente, para la educación, es Marlene Arteaga Quintero. Marlene, gracias por atender nuestra solicitud de entrevista. ¿Cómo estás? Y cuéntanos de este nuevo proyecto. Muy bien, Hugo, muchas gracias. Bueno, este proyecto pertenece
a un proyecto mucho más amplio que he venido trabajando desde hace mucho tiempo, que es el texto escrito como activador transdisciplinar. El texto escrito puede ser un activador maravilloso para todos los docentes. En principio, porque hay que plantearse que en la lectura y en la escritura, todos los docentes de cualquier área pueden encontrar un núcleo analítico común para trabajar cualquier eje, cualquier área disciplinar y cualquier plano del estudiante, del docente, del maestro de escuela. Incluso para los propios docentes universitarios, el trabajo transdisciplinario es una de las herramientas y de los enfoques que brindan ese propósito que debe tener el docente, que es hacer de sus estudiantes individuos libres, que no estén bajo la tutela de nadie. Porque con la libertad del conocimiento viene a encontrar cada alumno las posibilidades de ser lo que quieren ser, y así no dejarse embaucar por nadie que no conozca el mundo real, que es donde ellos deben vivir. Estamos conversando con Marlene Arteaga Quintero, la doctora Marlene Arteaga Quintero. Ella es doctora en literatura hispanoamericana, es docente en la Universidad Pedagógica del Libertador y es autora de una importante cantidad de textos e investigaciones de apoyo al docente venezolano. Marlene, me interesa mucho este enfoque transdisciplinario porque logra dos efectos. Uno, el que tú estás diciendo, que el estudiante al trabajar con esta metodología no es susceptible de la manipulación del pensamiento único, es decir, no es toma este único libro de texto, de este único enfoque, de este único autor para que pienses de esta manera, sino que le da la amplitud y la libertad y la obligación, prácticamente lo obliga a ubicar entre diversos planteamientos y entre diversos enfoques, pero también es una ventaja inmensa desde la perspectiva del maestro de aula, porque no es que le estás dando una nueva herramienta para que él tenga más trabajo, sino que le estás dando una herramienta para que haga incluso con más facilidad y más eficiencia el trabajo que ya él tiene, articulando las distintas áreas con las que tiene que trabajar. En este caso en concreto, este modelo está aplicado ¿en qué dirección? ¿Cuál es el pretexto argumentativo para el desarrollo de esta metodología? Bueno, el libro se llama El mundo animal en la Gran Caracas, y es un trabajo donde el texto argumentativo es el eje transdisciplinario. Por supuesto, el libro tiene una descripción de cómo funciona las estrategias, las tareas, las actividades, y todos los docentes pueden utilizar este trabajo para hacer las secuencias didácticas. Ahora, cada texto argumentativo que está allí tiene las posibilidades de funcionar como modelo, porque por ejemplo hay 10 ensayos dedicados a los amuros, a las palomas de Caracas, que vivimos siempre bajo un perpetuo arrullo de las palomas, a las perezas, a los cuchicuchis, a los amuros que nos acompañan permanentemente, a los murciélagos, que son unos grandes incomprendidos. Hay 10 ensayos. Esos 10 ensayos tienen la descripción y una tesis fundamental que se va defendiendo con argumentos. Y luego hay una cantidad de estrategias, técnicas, tareas, actividades que los docentes pueden aplicar e ir relacionando con cualquier área del conocimiento, sea física, matemática, geografía, biología, historia. Y lo ventajoso es que luego cada una de las tareas que tiene estos ensayos, el docente puede escoger otro ensayo de su gusto y sustituirlo, y entonces utilizar las estrategias y tareas aplicadas a otro texto ensayístico. Estamos hablando con la doctora Marlene Arteaga Quintero. Les explico a la audiencia mi interés en este planteamiento, en este enfoque. Hace algunos años, unos cuantos ya, yo ideé y promoví un proyecto educativo llamado Desde el Corazón de los Niños, Aragua hace su historia. El objetivo de ese proyecto era realizar investigaciones de temas de historia local y regional, donde los investigadores eran los niños y los gerentes del proyecto de investigación eran los maestros. Ambos, niños y maestros, recibían una inducción al efecto. Y ciertamente, como dice la doctora Arteaga Quintero,
los maestros podían, a través de ese proyecto, no solamente ver los contenidos de historia, sino los contenidos de matemáticas, por ejemplo, cuando tenían que ver la cantidad de habitantes que había en tal época, o los contenidos de moral y cívica, cuando desde la perspectiva de la historia de las ideas, advertir la evolución de esos planteamientos, materia de salud, de geografía, todas esas cosas, todos esos aspectos de distintas áreas del conocimiento podían ser abordados desde ese proyecto. Esto es lo que nos plantea la doctora Arteaga Quintero cuando nos habla de este enfoque transdisciplinario a través de estos escritos argumentativos. Les explico también, un escrito argumentativo es un escrito que tiene la necesidad de plantear una tesis y construir los argumentos que refuercen o no esa tesis. Esta fue parte, repito, de la conversación que tuvimos con la profesora Marlene Arteaga Quintero. Le preguntamos también a la profesora Quintero que cómo hace el maestro de aula, cómo hace el trabajador de la educación para tener acceso a ese material, y esto fue lo que nos respondió. Pero escribir para los docentes con amor es un acto de resistencia. Para resistir hay que escribir, hay que trabajar y dejar ese proyecto listo, esa maqueta lista para tenerla y seguir trabajando. El libro El Mundo Animal de la Gran Caracas se encuentra en internet. Lo pueden utilizar, lo pueden trabajar, con colocar el nombre del libro, lo pueden tener a su disposición, bajarlo, compartir el link, y con él todos los docentes de cualquier nivel, con cualquier tipo de programa, inclusive si varía el diseño curricular, pueden seguir utilizándolo. De esta manera, no solamente los niños van a leer este trabajo, lo pueden leer los docentes, pueden hacer trabajos prácticos, pueden tener las actividades, y además de ello pueden ir variando e intercambiando de un ensayo a otro todas las actividades necesarias. Yo, ya finalizando esta entrevista, debo confesar pues que me emociona particularmente, por un lado, porque conozco la obra de la doctora Arteaga Quintero. Ella no solamente ha escrito textos, no solamente ha escrito material instruccional para los docentes y para los docentes de docentes, para los profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Ella ha escrito poemas también, ella ha escrito libros para niños directamente, y yo he sido testigo privilegiado de todo ese proceso porque juntos fuimos amigos desde niños, desde nuestro paraíso en Caricuao, porque Caricuao alguna vez fue un paraíso, hay que decirlo así. Después nos encontramos en el pedagógico, después nos hemos encontrado en las luchas por la educación autónoma, popular y democrática, y ahora estamos viendo este último producto que ha generado su pluma, que ha generado su ingenio. Marlene, un mensaje tuyo en esta hora compleja, en esta hora difícil, cuando un profesor universitario tiene un ingreso que es inferior al de, bueno, cualquier... que está muy por debajo, en todo caso, de las necesidades de la subsistencia. En este momento en que ser docente es básicamente un acto de amor, un apostolado. ¿Cuál es tu mensaje para tus colegas docentes? ¿Cuál es tu mensaje para los jóvenes y los niños que están en las aulas? La docencia no es solamente un trabajo, es una manera de vivir. Y yo diría que más que un apostolado, es una forma de amar. Leer y amar no tienen imperativo, decía Martí. Y para estudiar, para tener a los docentes hay que leer y hay que amar mucho, pero ese amor no es un amor etéreo, es un amor que lo que busca es la libertad, y la libertad a través del conocimiento. Efectivamente, el docente tiene que dedicarse a liberar a sus estudiantes, y eso puede hacerse a través de la cultura, a través del conocimiento, a través de la poesía, a través de las letras. Y más que pensar en que es un trabajo diario, sí, es un trabajo diario, pero también es una satisfacción seguir viviendo en la docencia. Fue Marlene Arteaga Quintero, doctora en literatura hispanoamericana, docente en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, pero por encima de todo una venezolana que lucha hoy
porque tengamos un futuro distinto. Recuerdo en este momento las palabras de Jorgita Rodríguez, esta productora de teatro. Ella dijo, yo le pregunté, ¿cómo ves el futuro? Y ella me dijo, lo veo lleno de flores. ¿Por qué? Porque yo las siembro todos los días. Bueno, Marlene Arteaga Quintero es una mujer que siembra flores todos los días, flores de conocimiento, flores de fe, flores de bondad, flores de rigor, flores de trabajo. Esa es Marlene Arteaga Quintero. Esta fue la entrevista que le hicimos a la doctora en literatura hispanoamericana Marlene Arteaga Quintero con su más reciente obra de apoyo a la gestión de los docentes venezolanos. Este es el emprendimiento que hoy les presentamos a través de esta ventana, los viernes de emprendimiento en La Fuerza es la Unión. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, La Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, La Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión con un comentario que es absolutamente obligante. Ayer el señor Nicolás Maduro Moros se dirigió al sur del país. Fue un evento, por supuesto, un espacio cerrado, con una audiencia previamente escaneada y comprometida. Así que nada de eso es novedad, ¿no? Ustedes saben que desde que, por cierto, en Guayana le pasó aquello que le ocurrió en un meeting que hicieron en el llamado Cerro del Gallo, donde prácticamente el pueblo lo corrió a empujones y a peñonazos y tuvo que salir corriendo Maduro junto con la Guardia Presidencial y Casa Militar, pero aquello fue una estampida huyendo de la gente, como ya le había ocurrido antes, por cierto, en una comunidad en Porlamar. Bueno, desde entonces, ustedes saben que Maduro sale solamente en eventos desde el Palacio de Miraflores, y si sale de allí es en medio de una inmensa maquinaria de seguridad. Bueno, algo así ocurrió ayer en el Parque La Llovizna, en Puerto Ordaz. En ese contexto ultra controlado, bueno, había un evento de propaganda organizado por el régimen, un supuesto encuentro internacional de pueblos indígenas, imagínate tú, donde no es un chiste, en todo caso es un chiste muy malo, que no otra cosa es lo que puede generar este régimen. Tuvieron que importar indígenas, vamos a decirlo claro, ¿no? Es tal el desastre que ha generado la política indigenista del gobierno, que tuvieron que importar indígenas para que algún indígena hablara bien de ellos, más allá de los 4 o 5 burócratas que tienen en algunos despachos oficiales. Bueno, hicieron su evento y en ese evento habló Nicolás Maduro Moros. Yo no puedo pasar por alto, en primer lugar, que ese evento se hizo en Bolívar y que muy cerca de donde hicieron eso, a escasos kilómetros de donde hicieron eso, hay un lugar llamado Cambalache. Cambalache era hasta hace muy poco un basurero. Y en ese basurero sobrevivían hurgando en la basura para comer una comunidad guarao. Allí vivían y morían niños guarao
antes de cumplir los 11, 12 años. Y allí mismo eran enterrados. Yo no les estoy hablando de lo que leí, de lo que me contaron, de lo que pude observar en un documento de Naciones Unidas. No, 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 no. Yo eso lo vi. Yo estuve allí. Yo conocí de primera mano el dolor de esa comunidad. Y ellos me llevaron a conocer los lugares donde habían sepultado a esos niñitos víctimas del hambre, ¿no? Y víctimas de la enfermedad porque sus cuerpecitos no tenían cómo resistir la contaminación ni las intoxicaciones producto de ingerir alimentos en mal estado allí en el tiradero de desechos. Bueno, eso está muy cerca, relativamente muy cerca del lugar donde ayer Mauro Moro hizo su show. Pero los guaraos no es que están mal allí en Cambalache, no, es que en todo lo que es el área de Bolívar, Amazonas e incluso del Tamacuro, los guaraos están siendo diezmados por el hambre y por la enfermedad y afectados severamente por la situación económica del país y por el control que en todo el área donde están sus territorios ancestrales ejerce la guerrilla, los pranes, los contrabandistas, estos sujetos que son amos y señores de casi todo el sur del país, gracias a la política delincuencial llamada por algunos el arco minero. Hace poco vimos un titular del portal armando.info que decía: guarao que no contrabandea gasolina, guarao que se muere de hambre. Así de severa es la situación. Pero no se trata solamente o únicamente de los guaraos, no. Se trata de que los yupas en el otro confín de Venezuela, en la sierra de Perijá, todavía están lamentando y llorando las muertes que generó el deslave ocurrido en esa zona hace apenas semanas. Debo recordar entonces que cuando llegó allí la ayuda internacional, cuando llegaron organizaciones no gubernamentales del exterior a brindar su mano solidaria a los indígenas yupas que estaban allí afectados por esa tragedia, tuvieron que regresarse, porque el gobierno les dijo que no, que tenían que ir primero a Caracas a pedir un permiso. ¿Qué te puedo decir? Y si es dura la situación de los guaraos, si es dura la situación de los yupas, no puedo hablarles menos de la situación de los guayú, de los guajiros. El municipio de la Alta Guajira es uno de los lugares en Venezuela donde ya técnicamente se puede hablar de hambruna. El hambre, también la guerrilla, también la violencia, también las mafias verdirrojas del contrabando, todo eso ha afectado y ha diezmado a esa etnia que existe y que transita entre las fronteras que mucho tiempo después inventó el hombre blanco. La nación guajira se mueve entre Colombia y Venezuela, porque repito, no es simplemente una etnia, es una nación. Entonces, repito, este régimen que coloca a los guaraos al borde de su extinción por enfermedad y por hambre, este régimen que maltrata a los yupas, este régimen que hostiga a los guayú, no puedo dejar de mencionar, por supuesto, este régimen que masacró a los pemones. De eso el mundo no se ha olvidado, de eso no se ha olvidado la nación venezolana. Ese régimen, entonces, contrata, hay que decirlo así, contrata a unos sujetos para que vengan a hacer acá un evento con penachos y con plumas y con danzas y con una parafernalia que no alcanza, no basta para ocultar tanto dolor. Así como el régimen destruyó las empresas básicas de Guayana, así como el régimen destruyó PDVSA, así como el régimen destruyó el aparato productivo venezolano, así como acabó con la agricultura y con el aparato productivo en general, así como está acabando con la riqueza
ambiental, como está haciendo negocio criminal con la biodiversidad venezolana, también está agrediendo nuestro patrimonio étnico. Eso con lo que ellos se llenan tanto la boca, ¿no? Somos una nación pluricultural y multiétnica. Bueno, repito, tuvieron que traerse indígenas importados, indígenas de bodegón, porque lo que es a las naciones indígenas venezolanas las han maltratado hasta colocarlas en algunos casos al borde de la extinción. Mi palabra de solidaridad, mi palabra de respeto a todas esas etnias, a todas esas personas, a todos estos grupos que efectivamente viven en resistencia indígena frente a las mafias que el gobierno ha permitido que invadan sus territorios ancestrales y que destruyan su modo de vida. Repito, nuestra palabra de repudio al vergonzoso evento de ayer y nuestra palabra de respeto y de respaldo a los activistas que día a día levantan la voz por los derechos de los indígenas en Venezuela. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @TavoLaCaldaLaLagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Ávila Gallery, de la mano de su aliado comercial San Miguel Asociados Bienes Raíces, te invitan a la reapertura del Inca San Bernardino, el centro deportivo cultural por excelencia, aún con locales comerciales disponibles. Síguenos en Instagram por @San Miguel Asociados 888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @Daniela Ross M. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con dos comentarios que vamos a hacer para el cierre de nuestro programa de hoy, viernes 1 de noviembre. El primero tiene que ver con un hecho atroz, lamentable. 70 hospitales venezolanos están sin agua. 70 centros de salud venezolanos están sin agua. Es la información que hoy es titular en diversos medios impresos y electrónicos. Uno de esos hospitales, uno de ellos, es el Hospital de Niños de Caracas, el Hospital JM de los Ríos. Así lo reseña la gente del diario La Voz. Su titular dice: Hospital JM de los Ríos tiene 8 días sin suministro del servicio de agua. El mayor centro pediátrico de Caracas solo recibe el vital líquido un día a la semana. De resto, el servicio es abastecido irregularmente con cisternas, con las que no se garantiza un suministro adecuado. Todas las áreas del establecimiento consumen el equivalente a una cisterna de 10.000 litros cada 45 minutos.
La plena operatividad del Hospital de Niños José Manuel de los Ríos depende de 32 cisternas diariamente. Las constantes fallas en el suministro de agua han llegado a un punto que hace insostenible el trabajo en varios departamentos y, casi a diario, obliga a la suspensión de servicios. La denuncia fue realizada por trabajadores y familiares de pacientes del Centro de Salud Pediátrico, que por sus dimensiones y capacidad instalada es el más importante de Caracas y de la región central. Vietnam Vera, pediatra e intensivista del Hospital JM Los Ríos, relató que esta carencia es uno de los problemas que desde hace más de un año se han denunciado sin que haya recibido una respuesta para mantener la atención mínima a cientos de niños que permanecen internados o asisten a la consulta externa. Los problemas del agua, como casi todos los problemas del hospital, han seguido. Lo que se ha resuelto hasta ahora, después de años de protestas, es muy poco. La situación en como en todos los hospitales del país, cada vez es peor. El sistema de electricidad se mantiene por el suministro directo que viene de la calle y por una planta que está instalada parcialmente, expuso el especialista. El médico que acompañó la protesta de apoyo al paro nacional de 24 horas convocado por el gremio de enfermería hizo un recuento de las deficiencias que afectan el correcto funcionamiento del centro asistencial, como la irregular dotación de medicinas e insumos. Los problemas de suministro de antibióticos continúan. También los problemas de servicios de rayos X, tomografía y resonancia magnética. Todo funciona parcialmente conforme se agotan los recursos. En laboratorios pasamos un fin de semana sin poder realizar hematología completa, sin tiempos de coagulación. A todo esto le sumamos la grave crisis por los bajos salarios, añadió. El especialista explicó que para mantener ininterrumpidamente el funcionamiento de todo el hospital se requiere una cisterna con capacidad de 10.000 litros por hora. No obstante, en los días en los que se agotan las reservas de agua por la prolongada escasez, apenas llegan 6 camiones. Hay un suministro irregular, el abastecimiento tiene que ser continuo. Una cisterna puede durar en promedio 45 minutos, si acaso una hora, en un centro hospitalario de estas dimensiones. Necesitamos es que de una vez se resuelvan los problemas y que no se sigan poniendo pañitos de agua tibia, añadió el especialista Vietnam Vera. Nelly Pineda, madre de un niño que acude desde hace 5 años al centro pediátrico, ratificó lo firmado por el médico y añadió que la situación, que se extendió progresivamente desde el inicio de la crisis del año 2016, tiene en riesgo de muerte a los pacientes. Es importante esta data, es importante esta información que suministra la madre de este niño hospitalizado, para que no vengan los fariseos del régimen a decir que esto que está ocurriendo es culpa de las sanciones de Trump, bla, bla, bla. La crisis es muy anterior. El desprecio por la vida es muy anterior. El maltrato a los niños y a sus madres es muy anterior. Repito, así lo denuncia Nelly Pineda, madre de un niño que acude desde hace 5 años al centro pediátrico. Expone esta representante que tienen en riesgo de muerte a los pacientes. Esta cuenta nadie la lleva, pero ¿cuántos niños se mueren diariamente por falta de insumos o por las fallas del hospital? Nos están matando a nuestros niños, dice Nelly Pineda. Esto no es un asunto individual. Así como yo, hay muchas madres. Llevo 5 años en esta situación y nadie da soluciones. Mi hijo tiene 9 años y pesa 13 kilos. No hay comida, no hay agua, no hay atención. Trabajadores y representantes de los pacientes coincidieron en que por las condiciones del hospital se debe activar un plan que atienda las deficiencias, no como una contingencia, sino como una emergencia que permita la urgente rehabilitación de los departamentos priorizados por el grado de inoperatividad. Este es el reporte que nos da la gente del diario La Voz sobre lo que ocurrió en el Hospital de Niños ayer en el marco de la jornada de protesta convocada por el gremio de enfermería. Repito entonces, 70 hospitales venezolanos sin agua. Uno de ellos, el Hospital JM de los Ríos, que es el hospital pediátrico más importante de Venezuela, fue centro de referencia a nivel latinoamericano. ¿Saben por qué yo lo digo con tanto dolor? Porque cuando yo tenía 11 años de edad, yo fui operado de un pólipo nasal. Yo era un niño pobre, habitante de la calle colonial de los Magallanes de Catia. Yo no tenía otro lugar a donde acudir. Y yo fui internado, fui hospitalizado, fui operado en el Hospital JM de los Ríos. Mi vivencia de lo que fue ese momento
ese momento de mi vida, yo sentía que yo estaba en la NASA. Aquello funcionaba y funcionaba estupendamente. No solamente yo como paciente, por lo que recuerdo, sino mi familia también era tratada con decoro, con cuidado, con respeto. Eso fue en los tiempos de la democracia. Eso fue en los tiempos de eso que estos bárbaros llaman despectivamente la Cuarta República. Hoy, ese lugar, que repito, era un centro de excelencia, centro de referencia nacional e internacional, hoy está en estas condiciones calamitosas que reflejan estas declaraciones. Por eso la respuesta no puede ser ni la nostalgia ni el lamento, sino la activación y la lucha. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM.